Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, estoy bien, estoy bien. Me alegro muchísimo de que estés bien. Y bueno, me gustaría, como han pasado cosas estos días, pues me gustaría hacer un breve resumen entrevista para que tú también puedas mostrar no solamente tus ideas y tu forma de trabajar, sino también tus sentimientos y cómo estás viviendo esta aventura, ¿no? Porque en 2021, mientras ejercías como médico en el Servicio Sanitario de Islas Baleares, en urgencias del Hospital Mateo Orfila, hiciste unas manifestaciones inocentes y sin malicia en relación al empleo de vacunas para el COVID por los efectos adversos que estabas observando y ahí se desataron todas las maldades, ¿no? Solamente por observar algo peligroso en urgencias y denunciarlo. ¿Te arrepientes de esa parte de esta vida? ¿Te arrepientes de esa parte, de ese activismo, de ese despertar, de ese enfrentarte con el mal? Bueno, yo estoy contenta que lo hice porque he sido coherente em, y ya me había preparado porque yo ya veía que algo pasaba raro durante COVID. Entonces yo mentalmente y económicamente me preparé porque yo hice ahorro durante un año, durante COVID, porque yo sabía que en cuanto me ponga un poco más radical y en cuanto ellos vean que yo no voy con bromas y que no voy a ceder, yo ya sabía que estaba en peligro mi puesto de trabajo. Eh, Ujú. por eso yo ya sabía que tampoco sabía económicamente cómo voy a estar, porque claro, pasar de un sueldo funcionario a cero, eso no es fácil, pero me estaba mentalizando y con vacunas pues ya era muy duro porque mucha gente se enfermaba de vacunas y es cuando yo dije pues ahora es momento de ir pues hablando y con lo que me está pasando cada vez pues me hacía más valiente y más fuerte porque me daban muchos golpes por todos lados y Mm. porque comprendí cómo funciona el sistema en mi propia experiencia, hablando con mis directivos, y es cuando yo comprendí que no hay medias tintas, o estás en un lado o en otra, no puedes estar Ujú. ni fu ni fa. Realmente alguien tiene que contraoponerse a toda esta ignorancia y maldad y desconocimiento y hay de todo. Cada persona tiene Claro. de todo, pero es como un conglomerado que todos se subyugan, que cada uno lo justifica a su manera, que si por hijos, por casa, por trabajo, por prestigio, pero realmente todos son excusas para no oponerse y para no manifestarse de manera fuerte. Y porque la gente no sabe ser fuerte. Claro. En todos estos años, estos 5 años, has sufrido muchas heridas, ¿no? Muchos golpes, muchas amenazas, muchas traiciones, eh, muchos desencuentros, ¿no? Multas, Y probablemente también muchos muchos multas. desengaños, sí, y multas. Y muchos desencantos, ¿no? De gente en la que confiabas y que probablemente no ha respondido, ¿no? Y todas esas heridas me imagino que te han dejado un dolorcillo. Y por eso te preguntaba si te arrepientes de haber tomado este camino. Después de valorar No, todo lo no, que te no, han hecho, de todo el daño. no me arrepiento porque al revés, yo estoy en el lado correcto y Ajá. estoy aprendiendo. Sí, la verdad, cuando entro en un hospital me tengo que hacer como una pequeña meditación para que no me duela, porque sí que me Ya, sigue doliendo. exacto. Porque tú vas por los pasillos y ves gente conocida y que has trabajado con ellos. Hace poco estuve visitando a Roger en el hospital y que se cayó y encontré a doctora Escrivá, que es la dermatóloga de toda la vida, todavía del viejo hospital, de hace 20 años nos conocemos y cogíamos comida en cafetería y no me saludó y yo la saludé y estábamos cerca y no me saludó y al final no me dieron la comida. O sea, me están boicoteando por todos lados, ni siquiera me sirvieron la comida. Cosas muy niñas, ¿no? Muy infantiles. Pero también te quería preguntar, porque la experiencia que tú tienes en el hospital es de haber asumido poco a poco esa, esa disonancia, ¿no? Lo que tú creías que debía ser y era a lo que tú te has encontrado, ese fracaso de la sanidad, ese desmontaje de la sanidad, ese despropósito de la sanidad. Eso entiendo que lo tenías asumido más o menos cuando empezaste esta guerra, pero ¿te esperabas
que eso mismo que ocurría en el hospital pasaba también en los juzgados? No, la verdad es que no sabía hasta dónde llega esa corrupción. Claro, yo pensaba que son médicos que no entienden, que no han leído ficha técnica, que los engañaron, pero muchos no los engañaron, son conscientes y trabajan conscientemente y saben que eso hace daño. Yo hace 2 días estuve tomando café con una enfermera de aquí que la conozco, que es buena persona, enfermera y su hija, las dos trabajan para Sanidad de Menorca, 2 enfermeras. Y yo les dije, pero ¿sabéis qué vacunas son malas? ¿Sabéis que la gente enferma? Las dos están vacunando gente en su trabajo. Y ellos dicen, es que si hablamos nos echan. Todavía 5 años la gente no es capaz de decir no. Entonces, claro, yo esperaba algún ataque, pero yo no sabía hasta dónde eso va a llegar. Nunca me hubiera imaginado que acabaría con 25 juicios. Yo pensaba uno, como mucho, pero Ya. eso ya es imprevisible. No imaginabas que el mundo de la justicia, de la policía, de la política fuese tan perverso, ¿no? No. No, justicia, claro, tú dices palabra justicia y crees subconscientemente que sí que encontrarás justicia. Pensamos que tú vas allí al juzgado, expones tus argumentos, te escuchan y entonces te dan la razón. No es así. Es como un juego que ni siquiera te dejan hablar y de vez en cuando te insultan y tú ni siquiera puedes defenderte y Sí. entonces es una situación que no conocía. Como la sanidad un poco, ¿no? ¿Cómo ves el funcionamiento judicial? Es decir, realmente los ciudadanos, si tú quisieras lanzarle un mensaje a tus amigos que te están viendo, ¿realmente crees que tus amigos, los ciudadanos, estamos seguros con este sistema de policías, funcionarios, fiscales, jueces? ¿Realmente es un sistema que funciona, que escucha, que resuelve? Que, ¿cómo lo estás experimentando tú en estos 5 años? Yo creo que realmente el sistema no sirve a nuestros intereses. Pensamos que sí, nos convencen que sí, pero no vamos a lo mismo. Por eso cuando veo fiscales que pertenecen a Club, Rotary Club, o fiscales que les han dado un reconocimiento de Santiago o otros reconocimientos, tú Sí, lees un poco argumentos de esto y dices que ellos tienen otra constitución. Masonería tiene una constitución masónica. Rotary Club tiene sus normas de comportamiento distintos. Entonces, ellos no tienen nada que ver con una población básica que somos nosotros, digamos, pobres, esclavos. sí. Ellos viven en otra realidad y tienen sus promesas y tienen su manera de funcionamiento y Claro. supongo persecución, porque yo hablé con un masón y me dijo que si él hablara demasiado, lo van a callar. Entonces, tienen unas normas que no conocemos porque no hemos vivido en este Sí. ambiente. Pero lo que iba es, si un Pero amigo te dijese, tengo que ir al juzgado, voy a presentar una demanda, ¿qué consejo le darías? Fíjate. yo que no vaya, que lo resuelva por sus medios, por unos mediadores, por unos abogados. O sea, mejor no entrar allí ni en broma. Ya. Ni denunciando a nadie, ni que te denuncie, porque realmente nadie gana. Es una batalla que fíjate cuántas cartas hemos presentado, nadie nos ha hecho caso. Tú nunca sabes si vas a perder o ganar, porque ya tienen su agenda, ya tienen su planificación, ya lo han hablado, ya lo han pues mirado. Y claro, yo voy a juicio y a veces digo, ni me preocupo, porque digo, mira, lo que me echen, pues tendré que defenderme, pero no busco ya justicia porque no la hay. Tienes la sensación de que las cartas estaban marcadas. Eso, que está ya juego repartido. Vale. Recuerdo que estuviste muy cerca de los 200 niños que fueron confinados a punta de pistola en Baleares, en un hotel, sin ningún tipo de justificación, en un hotel de Palma. Según tu experiencia y por lo que estás viviendo a partir de esa historia, ¿crees que eso puede volver a ocurrir? Es decir, que no fue una anécdota, no fue un error, no fue un despiste, sino que el sistema es tan corrupto y tan malvado que lo puede hacer siempre que quiera. Han hecho con estos niños algo que la gente, mayoría de gente, no sabe. Los separaron
por separado los grupos de la misma ciudad, de la misma escuela. Los pusieron en diferentes plantas. Había un vigilante por las plantas caminando como si fuera una cárcel. No podían moverse de una habitación a otra. Mezclaron positivos y negativos en la misma habitación. Dijeron en prensa que son malvados y la población que pasaba por allí al lado del hotel Belver los insultaba. Entonces era un ataque muy difícil para unos adolescentes españoles que vivían de una vida sin preocupaciones y de repente fue un golpe muy duro. Ujú. Yo tenía aquí una curiosidad, porque después de todo lo que has bebido y con tanto pleito y tanta pelea y tanto activismo y haberte involucrado con la detención de estos 200 chicos, y me imagino que experiencias tienes muchísimas, pero así a bote pronto, la primera que te surge como la más cómica o la más chocante, ¿cuál ha sido la experiencia con policías, con jueces o con fiscales que más te ha chocado, que tú no te esperabas? Que puede ser divertida o desastrosa, la que primero se te ocurra. Bueno, lo que me impactó es que jueces gritan. Yo no lo sabía ni me lo pensaba. O sea, cuando Sonia Martín gritaba, pero gritaba a grito pelado. Yo decía, estoy en un manicomio, porque eso no se explica. En una institución de alta, se supone, administración, comportamiento agresivo y de esta manera, la verdad es que no me lo esperaba. ¿No te esperabas ese tipo de comportamientos? No. Y después, mentira, pero mentira flagrante que en la cara, cuando Georgina, ¿cómo se llama? Del Font, Georgiana del Font, sí. mintió delante de todos que yo no tenía ninguna justificación de mascarilla, que yo no presenté ningún documento, que simplemente dijimos que yo no puedo llevar mascarilla, cuando tenían toda documentación en la mesa, en los 4 extensiones médicas, hasta habíamos traído médicos para hacer peritajes. Yo no me lo podía creer porque encima es que no lo puedo contradecir en el momento cuando lo dice, pero lo dijo con tanta seguridad, en contra de todos los documentos que teníamos en la mesa, que a mí me pareció, pues yo no sé cómo llamar esto, pero eso no se debería de tolerar. Ya. Mira, en una parte de toda esta historia me acuerdo de una anécdota que era un director general de prestaciones sanitarias en Islas Baleares. Prohibió personalmente a las farmacias que sirviesen tus recetas cuando todavía estabas en ejercicio médico. ¿Cómo puede llegar una persona a llegar a ese nivel de descontrol, de desconexión con la realidad? Un director general de farmacia o de prestaciones llamando a las farmacias para decir, las recetas de la doctora Popel no las podéis dispensar, aunque sea médico, aunque haga recetas, lo que sea, lo que sea. Luego rectificó, es verdad, que luego se dio cuenta de que se le había ido la pinza y rectificó. Pero ¿cómo puede una persona, un ser humano, llegar a ese nivel de descontrol? Yo supongo por prepotencia que tienen, porque el director de farmacia de Baleares, que es Antonio, algo así, que Bueno, no antes era recuerdo, Atanasio, ¿no? Atanasio, creo que era el Atanasio, anterior, el que se así, ocurrió decir, no puede servir nada. Atanasio. Pues este Atanasio maneja anualmente más o menos 30 millones de euros repartidos entre todos hospitales, centros de investigación, quimioterápicos, VIH, tratamientos biológicos, pero yo digo por lo bajo, porque solo Mateo Orfila en gasto farmacéutico gasta unos cuantos, no sé si era 3, 4 o 10 millones. Eso, una pequeñísima parte de todos los hospitales que hay. Entonces, tú cuando un ser así, tú le dices algo que alguien ha recetado allí 100 pastillas de ivermectina y no le gusta, cuando él entra en rabia, se crea con una prepotencia de hacer lo que le dé la gana, porque nunca nadie le puso freno. Están en estos puestos años y años, 4, 5, 10 años, y mandan
y deciden sobre vidas de personas, fármacos que se compran, lo que no se compra, lo que se puede, lo que no se puede. Entonces una simple doctora de Mateo Orfila, que es la isla que menos peso eh, tiene en decisiones, porque la manejan por todos lados, pues claro, él dice, pues la quito, la anulo y hago lo que me le dé la gana y además nadie se entera. Bueno, pues hemos llegado a un punto en el que por muchísimas circunstancias pues no nos ha quedado más remedio que presentar una querella y principalmente hemos comenzado por 3 personas que son las más importantes. Me gustaría que me contases tu forma de verlo personalmente y los detalles que tú puedas sacar de estas anécdotas sobre los 3 querellados principales. ¿Te atreves a hacer unos comentarios de cada uno de ellos? Yo te voy preguntando, Mira, por ejemplo, el Carles Recasens, que es el presidente del Colegio de Médicos de Baleares, lo que hizo fue decidir acosarte mediante procedimientos administrativos y judiciales, coger todo tipo de denuncias o inventárselas o contratar a gente para que te denunciase, pero no se atreve, por ejemplo, en 2 años o 2 años y medio, no quiere entregarnos las copias de las actas donde decide la Junta de Gobierno cuándo te denuncia, cuándo no te denuncia y por qué, ni donde se demuestran en esas actas que ha podido cometer varios delitos de denuncia falsa, de acoso, de prevaricación. ¿Por qué crees que son tan... Esta profesión ha degenerado por este camino de pérdida de dignidad? De todo vale contra un médico que no obedece, todo vale contra un médico. ¿Dónde se ha perdido la dignidad de la profesión con este tipo de personas como Carles Recasens? yo creo que es porque se ha despersonalizado trabajo eh, y ahora funcionan como un conglomerado. Hay que pensar que el que me suspendió primera vez era Valverde, que es un hombre justamente que tiene muchos reconocimientos de diferentes grupos como Santiago, como tal. O sea, él está en unas esferas distintas. Yo no lo conozco, pero quien estaba aquí era doctor Navas, el que lo decidía. No salen en papeles, pero quien tomó decisiones, doctor Navas, aquí de Menorca. Y le firmaron porque como son amigos y pertenecen a otras sociedades, pues por amistad ni siquiera cuestionaron. Entonces, allí están involucrados estos dos personajes que después ellos piensan que al ceder su puesto ya no tienen responsabilidad, ya se van, y vienen otros que piensan, como lo hicieron anteriores, pues tampoco tienen responsabilidad, que está allí Carles Recasens. Hay que decir que es psiquiatra, porque psiquiatras tienen un psique muy especial. Ellos creen que saben todo de psique humano y pueden decidir quién es correcto, quién no correcto. Ellos ni siquiera cuestionan que sus propios conceptos pueden estar fallidos. Y aquí, en Menorca, entró doctor Vidal. Doctor Vidal en Menorca lo conocen todos. Él nunca, desde que entró, trabajó realmente en la clínica, siempre estuvo en cargos porque es hijo de un abogado conocido de aquí, tiene dinero, tiene negocio inmobiliario porque, bueno, ha comprado unas casas, ha vendido. Yo era amiga suya porque me enchufaba para todos los trabajos. Él es el que maneja puestos de trabajo geriátricos, SWAP de Ciudadela, pediatría, todo maneja un hombre que es doctor Vidal. Entonces, él después pasó pues el turno a doctor Navas aquí y los de Mallorca hacen lo que deciden entre ellos. Entonces, Carles Casens ni siquiera me conoce, ni nunca me ha hablado, le da igual si tengo razón o no tengo razón. Le dan órdenes, él firma unos documentos o no, porque estos documentos que estamos pidiendo, yo creo que ni los tienen, porque para tener un resumen de una reunión hay que hacer reunión, hay que reunirse oficialmente, hay que anunciar unas actas, los que están presentes, los que están a favor, en contra, hay que estudiar el tema, pero eso no lo hicieron, eso no lo tienen. Ellos llamaron o se reunieron en petit comité aquí con Bernardo, con Vidal, o hicieron unas llamadas, lo decidieron, organizaron televisión y todo, y
lo anunciaron, pero ellos nunca pensaban que alguien les va a preguntar papeles, porque también se creen prepotentes por encima de todos. Y claro, ellos se sorprenden mucho que han llegado a preguntarles cómo se hizo la cosa, porque ellos pensaban que todo esto se va a cerrar, yo voy a ir llorando por la calle y que no me voy a defender. Ellos nunca habían imaginado que me voy a defender, porque yo era de las trabajadoras la más, eh, ¿cómo decirlo? Pues obedecía a todo, yo nunca Ajá. cuestionaba nada. Entonces, ellos ¿Le no me darías, veían como una persona. ya, le darías un consejo a don Carles? Pues Carles, pues Carles que estudie leyes, que estudie lo que es correcto, no correcto, ética, moral, porque no tiene ni parte espiritual ni parte legal. O sea, de ninguna parte hay allí algo para rascar. Yo creo que le falta mucho pues sabiduría, inteligencia, incluso dentro de su puesto de trabajo. Si tú quieres hacerlo bien, tienes que hacerlo al menos que aparente un poco bien, pero Ujú. no lo hace ni para aparentar bien. Entonces, claro, como comete tantos errores, pues a lo mejor encontraremos algún juez un poquito ético que dirá, oye, ¿qué estás haciendo? Pero no Claro. será fácil porque hay que pensar que están emparentados, que son familias, que se ven en restaurantes, es como élite y no se Sí. atreven a ir uno contra otro. Otro personaje curioso es don Bernardo Pax, gerente del Hospital Mateo Orfila y del área de salud de Menorca, ¿no? Hasta qué punto parece que ha perdido la cabeza porque parece que no encuentra su propia cabeza. Son muchas las anécdotas que hemos vivido con él, que has vivido con él. ¿Qué le pasa, por ejemplo, para perseguirte por el hospital, quitarte el bolso a través de los vigilantes y presentar él mismo en comisaría fotos diciendo que esos objetos estaban dentro de tu bolso? ¿A quién se le ocurriría abrir un bolso de una persona, de un particular, sacar las cosas, hacer fotos e ir a comisaría corriendo? Cosa que no digo yo si esas fotos son o no son, pero este nivel de descontrol, ¿qué me puedes contar de Bernardo? ¿Qué le pasa al pobre Bernardo? Bueno, con él realmente tenemos una relación, ¿cómo decirlo?, muy cercana, porque tú piensas que desde 24 años que yo fui a Menorca hasta ahora que tengo 47, hemos hecho guardias, no estábamos, digamos, de pareja de guardias, yo estaba con Pedro de Bustos, pero trabajábamos muchísimas horas juntos, por la noche, de día, me ayudaban mucho cuando yo empecé a trabajar. O sea, tú cuando estás 24 horas con una persona de guardia, tú sabes todo de ella, de esta persona, lo que come, lo que no come, qué familia tiene, hijos. Ellos conocían a mis padres, mis tíos, me ayudó en varias ocasiones, atendió a mi madre cuando tuvo ictus, o sea, nos conocíamos muy, muy de cerca. Entonces, cuando yo me rebelé contra todo esto, le dolió muy especialmente, porque él dijo cómo esta, que yo la enseñé mucho y que además mmm, me daba trabajo muchos años, aquello que renovaba cada 6 meses, o sea, hizo mucho por mí, como ahora se rebela contra mí cuando yo soy tan potente y famoso. Yo creo que le cogió como un resentimiento muy fuerte, yo lo entiendo, pero es que yo tampoco podía callar viendo lo que está pasando. Claro. De alguna manera en el hospital se ha impuesto una especie de ley no escrita de falta de respeto hacia ti, de desconsideración. Como me decías antes, se niegan a servirte la comida. ¿Por qué crees que los trabajadores comparten esta obsesión contra ti? ¿Por miedo, por conveniencia, por pobreza espiritual? No sé, ¿cómo lo llamarías? ¿Qué pasa con los trabajadores de la sanidad? ¿No tienen ojos? No tienen opinión propia, no tienen fortaleza de defenderla. Yo hablé con una doctora de UCI que sabe todo, pero yo le dije, manifiéstate, haz algo, tienes poder porque trabaja en UCI. UCI es una unidad donde se tiene mucho respeto a la gente. Di algo y me dice, es que no me atrevo porque tiene una situación personal de madre soltera
Entonces, no quiero que a mi hijo esto afecte. Además, su ex marido es político. Entonces, situaciones, incluso los disidentes no se atreven a abrir la boca. Y los que son pro vacunas, pues esos yo no sé qué les pasó, se les anuló como si fuera la razón y ya no pueden opinar. Bien. Vamos a terminar con la última querellada importante, que luego vendrán más, porque esto habrá que ampliarlo y habrá que seguir adelante, pero la otra querellada es doña Adriana Moll, que es un excargo del PP de Islas Baleares, estaba en un ayuntamiento, y que fue la que motivó un programa de televisión para catalogarte como la doctora Lejía, se formó un escándalo y a partir de ahí empiezan las sanciones más fuertes y el acoso más fuerte. Se demostró que había mentido delante del juez. Se demostró que todo lo que había dicho de ti era mentira, era falso y mintió. ¿Qué puede hacer una persona normal? Que una persona normal, como puede ser Adriana Moll, que será una persona normal y corriente, mienta delante de un juez en una causa penal a sabiendas de que podría llevarle a prisión esto. ¿Qué ambiciones? No soy capaz de explicarlo, por eso me gustaría tu punto de vista. ¿Qué pasa con esta muchacha? Ya sabemos, o yo más o menos intuyo, que fue simplemente para provocar una situación y poderte denunciar en público y armar todo este escándalo. Pero, ¿qué puede pasar en la cabeza de un ser humano normal para comprometerse en una estrategia de mentiras, de engaños de este tipo, incluso para mentir delante de un juez? Algo que te puede llevar a prisión, es decir, ¿por qué? Mira, esta pobre chica solo la conocí porque vino y estaba en sala de espera y esperaba una hora por tema. Entonces, como era la una, y yo sabía, si yo no la veo en este momento y tiene que esperar hasta las 3 y cambio de guardia, que está a lo mejor hasta las 5, yo dije, mira, pues la voy a ver rápido, que es un y ya está. Entonces, pues la vi rápido, consulté con ginecólogo, solemos consultar si no es algo grave por teléfono, yo la exploré y bueno, le di consejos. Yo no pensaba que una cosa de básica que muchas mujeres tienen puede desencadenar en un programa de televisión nacional. O sea, esto ya es de Ya. risa. Esto es para decir, se ha perdido completamente los papeles. Eh, y además, mira, tuve prudencia de hacer cultivo porque ya veía que situación un poco está tensa y encima me dio la razón a mi diagnóstico. Entonces, pero encima de todo esto, que salió todo bien a mi favor a nivel, o sea, se confirmó el diagnóstico, han buscado tergiversarlo de tal manera y mentir como si yo hiciera un delito, pero muy gordo, si fue una y una crisis. ¿Cómo puedes decir que esto es algo gordo como para televisión, como para suspensión de un trabajo, para periódicos, para expulsión de colegio de médicos? O sea, yo creo que aquí se ha perdido mucho sentido común. Y en definitiva, esto que es el petardo, la mecha que enciende todo, una mentira flagrante, unas actividades ilícitas por parte de Carles Recatsen, un acoso constante por parte de Bernardo Pax, los jueces lo ven y no quieren tomar partido, no quieren ser neutrales. Me imagino que no te Jueces esperabas no lo esto, ¿no? quieren ver, No te esperabas esta no, reacción de los porque jueces. no tiene ninguna lógica que los jueces vean que ninguna de las cosas que están diciendo es verdad. Se ha encontrado botella en UCI, pero nadie sabe cómo está allí. Se ha hecho fotos de un bolso privado y se acusa de envenenar a una Y paciente cuando es nadie un sabe, bolso privado. y nadie sabe quién ha hecho las fotos. Nadie hizo foto, nadie abrió el bolso, nadie es responsable de nada, todos lavándose las manos, pero yendo contra una persona con una causa penal. Y Entonces, los jueces o ahí sea, sin hacer nadie quiere nada. ser responsable. Y jueces no preguntan, oye, ¿y tú por qué hiciste esto? ¿O qué te ha motivado? ¿O qué buscabas? Es como si buscaran una pistola. Es O que algo tan sencillo como decir, raro. ¿y por qué has mentido? ¿Por qué has mentido? Podrían haber preguntado a esto.
¿Por qué ha mentido usted? claro. Porque ha dicho que tenía tal y si tenía lo otro. Porque ha dicho que le vio a un médico que le dijo lo contrario de lo que... Esa falta de inquietud, yo creo que es de los puntos más inquietantes, ¿no? Jueces que no quieren saber nada más que cumplir lo que esperan de ellos. No ya ser justos, sino lo que esperan de ellos. Es que tú escribes un montón de cartas explicándolo, y ellos como si no lo quisieran leer. O sea, es raro que cuando te dicen, mira, ha pasado esto, vamos a buscar respuestas, simplemente dicen o se archiva o se admite como si no existiera. Entonces, ellos siguen como si fuera un guión que les dijeron y ya está, pero no quieren ver realidad. Y no sé cómo les vamos a hacer ver realidad porque hemos pasado ya por muchos fiscales, Bueno, jueces, niveles judiciales y repiten patrón. seguiremos. En cualquier caso, es una cuestión de no parar, pero también es una cuestión de enfoque y de tener las ideas claras. Y por eso ya con las dos últimas preguntas que te quiero hacer, ¿no? ¿Crees en la humanidad y en un futuro mejor? ¿Crees que esto tiene arreglo o vamos de cabeza al infierno todos? Tiene arreglo cuando cada uno sea coherente consigo mismo. Y lo seremos porque si no llegamos a hacerlo, realmente vamos a tener problemas de salud. Yo estoy viendo mucha gente con cánceres, con problemas de corazón, de todo, que realmente su problema es incoherencia. Entonces, cuando seamos conscientes que si yo soy incoherente en mi trabajo, en mi vida personal, eso se va a transmitir a problemas de salud, empezaremos a cuidarnos mejor. Porque tú puedes mentir un día, dos, obedecer a tus jefes, agachar la cabeza, pero llega un momento cuando no puedes dormir, cuando se te descompensa todo. Entonces aquí es buscar esa conciencia y sabiduría de decir, aunque yo esté solo en medio de que todos mientan o todos vacunen, yo soy capaz de decir que yo no, por mis creencias. Y cuando cada uno encontremos esa fortaleza y ese sentido común, es cuando la sociedad empezará a cambiar. Y yo creo que ya estamos cambiando. Fíjate que yo estos días estuve en hospital porque Roger se rompió costillas y cadera y otras cosas y Pobre. estaba haciendo por amor, por los amores que pasan, es que no sabemos gestionar emociones. Estaba Bueno, pensando en ocurrió una porque chica, tenía que ocurrir. no, que va, que estaba a 3 metros de altura pensando en una chica y no vio que escalera estaba crujiendo. Entonces es inconsciencia, pero estaba allí poniendo la maquinita con parches, con electricidad, para estimular, para que eso se regenere, y entró una enfermera y nos miró, no nos dijo nada, se ve que no tienen órdenes ya a perseguirme, puedo entrar, salir con la bolsa pequeña, grande, y yo creo que algo están aprendiendo. Bien, eso es buena señal. Y la última pregunta. Veo que crees en la humanidad y en el futuro mejor y que todo esto puede regenerarse, pero ¿crees en un mundo más sano y responsable? Me explico. ¿Crees que la gente va a dejar de confiar en los profesionales y va a empezar a asumir su propia responsabilidad en materia de salud y de bienestar? ¿O crees que estamos muy lejos de quitarnos de encima ese mito de que nuestra salud depende de los médicos? ¿Cómo ves el futuro de la sanidad? No, ya la gente se está concienciando porque tú puedes culpar a otros, a tu médico, a tu madre, a tu marido de tu problema de salud, pero como eso no va a mejorar si tú no te haces responsable, y eso ya la gente está viendo, que si no empieza a comer mejor, ejercicio, cuidarse, respetarse, ser coherente, entonces está viendo que se enferma. Y eso está sucediendo ya. Cada vez vamos a elevar conciencia y vamos a comprender que yo no puedo confiar libertad o, por ejemplo, leyes solo a jueces de Baleares, porque la ley y el derecho lo tengo que hacer yo. Yo soy derecho.
porque yo actúo según mi ética. Yo puedo no saber constitución, pero yo tengo que actuar lo que yo pienso que es correcto. Cuando cada uno de nosotros pensemos en ética, en no hacer daño, en acompañamiento y cuidado, que es lo que yo estoy haciendo, cuidar de otros lo mejor que puedo. Independientemente de estas normas locas, que si ahora mascarilla, ahora no, ahora vacuna, ahora gripe, ahora no sé qué, pues simplemente tú lo haces y bueno, en algún momento derecho o historia o lo que sea te dará la razón, pero mientras tanto yo tengo que hacer lo que pienso, porque yo no puedo esperar que lo haga jueza, que a lo mejor está casada con algún médico y que, bueno, lo tienen todo capturado entre ellos. O sea, cada uno tenemos que hacer nuestra propia la vida y empieza por cada uno. Yo lo veo, por eso yo intento pues hacer lo mejor que puedo independientemente de toda esta locura que el sistema nos quiere imponer. Exacto. Bueno, pues decía Ulpiano en el siglo V, un gran jurisconsulto romano, que los principios del derecho son tres: vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo suyo. Pues lo que te deseo es que la vida te sea justa y que recibas lo que te mereces, que es el reconocimiento de la gente. Muchísimas gracias, Nadia. Cuídate muchísimo. Muchas gracias, Luis, y gracias por tu defensa, por todo lo que haces, por todos los juicios, cartas. Las cartas que yo ya a veces ni los cuento, porque ya son cientos, quizás ya llegamos a 1000 de cartas. Y bueno, en algún momento quizás alguien los leerá de verdad, porque se lo leen un poco por diagonal, como yo digo. Pero bueno, es también hacer derecho, nuestro derecho, y no sé dónde vamos a llegar, a constitucional, a Madrid, a internacional, no sé, pero Donde alguien tiene sea. que haber en el mundo, Sí. alguien tiene que haber que diga, mira, no tiene sentido lo que están haciendo en Mateo Orfila o en Mallorca, porque es que no tiene sentido. Mira, en derecho también jugamos con los síntomas, también vemos nuestros propios síntomas. Y cuando los jueces y los abogados se enfadan, o cuando los jueces y los abogados empiezan a tener cuidado con lo que dicen y con lo que hacen, es síntoma de que sí que leen lo que hacemos. Así que mucho ánimo. Bueno, gracias por la entrevista y seguimos trabajando. Yo sigo a lo mío, yo estoy con mis pacientes y los cuido y aprendo nuevas técnicas. Ahora aprendo eso de electroestimulación y sí que va bien, va muy bien. Y bueno, y seguimos y jueces supongo también necesitan su tiempo de maduración. Yo los Sí. dejo allí como madurados, a ver si maduran. Son como kiwis, casi. Venga, un abrazo muy fuerte, Nadia. Cuídate mucho. Hasta luego, Hasta adiós, pronto. Hasta adiós. luego. Hasta luego.